Vamos a ver, voy a subir esta revisión de sepsis pediátrica de las clínicas de Norteamérica y el consenso de la Sociedad Española de Cuidado Intensivo Pediátrico. Primero tenemos que hablar sobre algunas definiciones para poder entender la sepsis y el choque séptico pediátrico. Tenemos que recordar que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por favor, no estoy hablando del síndrome multiinflamatorio sistémico COVID, aunque se parecen mucho. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una cascada inflamatoria iniciada por el huésped, o sea, el paciente, como respuesta a una infección por bacterias, riquecias, hongos, virus, protozoos. Estamos hablando del tema infección, porque yo puedo ver síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, después de una quemadura, o por una reacción a un medicamento, por una reacción transfusional, por un choque anafiláctico, etcétera, 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 por pancreatitis, o qué sé yo, una enfermedad autoinmune. O sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es inespecífico en realidad, pero obviamente ahorita estamos concentrados en el tema de infección. Y sepsis, la definición más fácil es como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a consecuencia de una infección sospechada o confirmada. Esa es la definición más técnica de sepsis. Entonces, hay varias fases y varios aspectos que están relacionados. ¿Qué es sepsis entonces? Es la infección más el síndrome inflamatorio de respuesta inflamatoria sistémica. Y como pueden ver, puede tener una evolución hasta incluso llegar a la muerte, ¿verdad? Y hay muchos aspectos incluidos dentro de esto. Si ven en la figura B, hay varios aspectos involucrados en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que comparten fisiopatología con otras condiciones que no son infecciosas. Y ahí aparecen algunas nada más, pancreatitis, trauma, quemaduras, pero podemos agregar otro montón de cosas. Y como punto central podemos tener el choque séptico entre infección y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para entender qué es lo que pasa. Siguiendo con las definiciones, la conceptualización, sepsis grave. Se habla de cuando ya la sepsis está combinada con disfunción orgánica. Cuando decimos que hay disfunción orgánica, cuando hay dos o más órganos o sistemas orgánicos afectados. Y el choque séptico, cuando ya tenemos la sepsis grave, con hipoperfusión o hipotensión persistente durante más de una hora a pesar de la reanimación con fluidos o la necesidad de agentes inmunotrópicos, choque séptico. Y el choque refractario es aquel que no responde a líquidos y tampoco a agentes vasopresores. Bacteremia se define como la presencia de bacterias viables en la sangre, o sea, en un hemocultivo. Hasta ahí termina la definición. Y septicemia es la presencia del hemocultivo positivo con signos de infección asociados. O sea, es la sepsis, pero, aquí viene el pero, cuando digo septicemia, y es solo cuestión de definiciones, cuando ya lo tengo identificado cuál es el bichito, ¿verdad? Yo digo, tiene septicemia por E. coli, por ejemplo, o tiene septicemia por neumococo, que es lo mismo decir sepsis, pero en este caso yo ya tengo identificado cuál es el germen a través de un hemocultivo, por ejemplo. Y aquí pues tenemos algún tipo de explicación fisiopatológica de la sepsis, ¿sí? Recuérdense que la sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Tenemos entonces la infección, que puede ser por bacterias, virus, hongos, protozoos. No solo las bacterias dan sepsis y choque séptico, también los virus. El ejemplo más conocido por todos nosotros es el SARS-CoV-2. No se llama COVID, se llama SARS-CoV-2, así se llama el virus, que puede dar choque séptico también, ¿sí? Entonces vamos a tener liberación de endotoxinas, exotoxinas, ácido teicoico, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tener mediadores inflamatorios primarios como factor de necrosis alfa, interleucina 1, 8, etcétera. Y esto, pues entonces nos va a dar activación de celular, por ejemplo, neutrófilos y la respuesta inmunológica humoral, con los mediadores secundarios como citoquinas, factores de complemento, prostanoides, factor activador de plaquetas, radicales tóxicos del oxígeno, y entonces ya se establece el síndrome inflamatorio, el síndrome de respuesta inflamatorio, y para después llevarnos al choque, donde hay liberación de óxido nítrico excesivo, vasodilatación, vasoconstricción en algunas áreas, y por último, la falla multiorgánica.
más o menos la secuencia fisiopatológica en sepsis y choque séptico. El paso entre sepsis y choque séptico, como ya lo vieron, es la sepsis grave con signos de hipoperfusión. ¿Sí? Signos de hipoperfusión, por favor, no se hace referencia solo a hipotensión. Cuando ya digo hipotensión, ya es muy tarde, ¿verdad? Yo debo identificar la hipoperfusión lo más tempranamente posible. Aquí están los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria pediátrico. Vamos, aquí dice que tenemos una temperatura central, que puede ser rectal u oral, mayor a 38.5 o menor a 36 grados. Puede ser timpánica, axilar, vocal, etc. Taquicardia, taquipnea y un conteo anormalmente alto o bajo de leucocitos con aumento de los neutrófilos inbanduros, que aquí dice bandemia, o sea, bandas aumentadas. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica al menos necesita 2 de estos 4 criterios, ¿sí? Y esta es una definición en esta publicación de la revista de Cuidado Crítico Intensivo Pediátrico. Aquí está la cascada que ya se habló, que para fines de tiempo no la voy a repetir. Aquí hay algunas definiciones de acuerdo a la conferencia del consenso pediátrico con respecto a hay un poquito de confusión de qué es qué. Por eso repasemos las definiciones. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que recuérdense que no es exclusivo de sepsis. Otra vez, la temperatura central mayor a 38.5, menor a 36 grados, taquicardia por arriba de 2 desviaciones estándar por arriba de la media, o bradicardia debajo del percentilo 10 para la edad, ¿sí? Es distinto a un niño de 1 mes, es distinto a un niño de 12 años. Obviamente en ausencia de estímulos externos, por ejemplo, le están produciendo dolor o hay ruido o qué sé yo. Medicamentos crónicos, ¿qué pasa si usas salbutamol? Por ejemplo, poner un ejemplo, eso va a dar taquicardia o estímulos dolorosos, como ya habíamos hablado. Y frecuencia respiratoria aumentada por 2 desviaciones estándar sobre el valor normal o ventilación mecánica en algún proceso agudo. Me llegó en falla ventilatoria, ya estoy pensando que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y leucocitosis o leucopenia según edad, o más de 10% de formas inmaduras, o la bandemia, como decía en la otra definición. Y sepsis, estamos repasando ahorita, es la presencia de infección sospechada o probada, causada por cualquier patógeno o síndrome clínico asociado a alta probabilidad de infección, y la evidencia de infección incluye hallazgos positivos al examen físico, laboratorio o de imágenes. Todo tiene una correlación. Y sepsis severa es cuando hay disfunción cardiovascular o síndrome de distrés respiratorio agudo o 2 o más disfunciones de órganos diferentes a los primeros. Y el choque es cuando ya hay disfunción cardiovascular. Aquí tenemos una tabla de algoritmo de detección de sepsis grave. Y entonces dice, ¿tiene el paciente historia sugestiva de infección? Neumonía, infección urinaria, infección abdominal aguda, infección de piel o partes blandas, meningitis, etcétera, etcétera, etcétera. Si la respuesta es no, reevalúo. Si la respuesta es sí, tiene 2 o más signos de estos, que son los signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si la respuesta es no, reevaluar. Si la respuesta es sí, entonces ya damos paso a los signos clínicos de hipoperfusión tisular que no se deban a otras razones. Afectación del estado mental, choque caliente, piel seca caliente, retraso en el llenado capilar, aumento de la presión diferencial, pulsos amplios y saltones, presión diastólica baja, extremidades calientes, diuresis normal o disminuida. Yo digo, está en un choque caliente. O puede ser que esté en choque frío. ¿Por qué se llama choque frío? Porque ya tiene la piel fría, está pálido, grisáceo, cianótico, el llenado capilar lento, extremidades moteadas con gradiente térmico mayor a 3 grados de temperatura entre la temperatura central y la temperatura de extremidades. Lo puedo ver, por ejemplo, con un termómetro digital. Pulsos periféricos débiles, oliguria. Entonces yo ya digo que está en un choque frío, ¿verdad? También debo considerar que ya hay signo clínico de hipoperfusión tisular si yo necesito oxígeno para que la saturación
de hemoglobina por oxígeno sea mayor a 92%, o sea, ya necesita oxígeno, acidosis metabólica inexplicable con un déficit de base de 5 miligramos por litro, incremento del lactato arterial 2 veces por encima del normal, hipotensión arterial, exantema purpúrico. Entonces ya hablo de sepsis grave. Aquí hay algunos datos de signos vitales y valores de laboratorio de acuerdo a la edad, ¿sí? En la literatura que se les va a mandar está todo esto para que no se estresen con los datos porque se les va a llegar. Se los voy a subir al aula virtual. Entonces, el punto es, el punto de este cuadro, lo más importante es considerar que de acuerdo a la edad, así es la respuesta. No es la misma respuesta en todas las edades, ¿sí? Sino que de acuerdo a la edad, así se va a ver la respuesta. ¿Qué signos clínicos, rasgos clínicos sugieren infección en pacientes pediátricos? La presencia de petequias o púrpura. Perdón, hay un micrófono abierto, por favor, cerrarlo. O inestabilidad o gravedad hemodinámica, la presencia de púrpura fulminans. Obviamente, si hay historia de fiebre, tos, hipoxemia o imágenes pulmonares o leucocitosis, obviamente estoy pensando en neumonía. Fiebre, hipotermia o fontanela abombada o rigidez de nuca más irritabilidad, estoy pensando en meningitis. Si hay temperatura inestable, pobre control de glucosa o irritabilidad en niños pequeños, puede sugerir sepsis. O si hay, por ejemplo, inestabilidad térmica, más convulsiones, obviamente estoy pensando en meningitis. O hay un exantema con migración rápida, con fiebre, dolor y leucocitosis, por ejemplo, en infección por meningococo. O obviamente si tengo un abdomen distendido con fiebre y leucocitosis, puede ser que tenga peritonitis porque tenía tal vez una apendicitis y se perforó o tiene fiebre tifoidea, por ejemplo, ¿verdad? O hay algunas infecciones reconocibles mediante un síndrome clínico, por ejemplo, el síndrome de choque tóxico, el síndrome de piel escaldada, etcétera, que están incluidas en síndromes, pero el síndrome no es el diagnóstico. Por ejemplo, si yo tengo el síndrome de piel escaldada, que eso se da muy frecuentemente en neonatos, yo estoy pensando en una infección estafilocócica neonatal. Puede ser que, por ejemplo, tenga infección en el cordón umbilical y secundariamente desarrolle ese síndrome. O sea, hay signos clínicos que me sugieren infección en pediatría. Mucho cuidado. ¿Por qué está hablando de los síndromes clínicos? Porque de acuerdo a la edad puede haber cierta dificultad de hacer el diagnóstico, muy propio de la edad pediátrica, especialmente en los niños más pequeñitos. ¿Cuáles son los signos de mala perfusión o de perfusión inadecuada en pacientes pediátricos? Por ejemplo, extremidades frías, piel moteada o pálida, pulsos débiles, pulsos periféricos disminuidos, diferencia entre los pulsos centrales y periféricos, por ejemplo, el pulso en la carótida y el pulso distal en radial, por ejemplo. Cuando hay un relleno capilar prolongado, más de 2 segundos, cambio en el nivel de conciencia o estado de alerta y disminución de la excreta urinaria. Rápidamente ustedes pueden saber ustedes pueden ver los 3 signos cardinales de inadecuada perfusión tisular, que son llenado capilar lento, excreta urinaria disminuida y alteración del estado de alerta o conciencia de acuerdo a la edad. Son 3 signos que rápido lo pueden valorar. Ustedes le dicen a la señora, mire, su nene ha orinado en las últimas 12 horas por acá, que dice ay doctor o doctora, fíjese que no hace pipí, lo miro decaído y ustedes ven el llenado capilar lento, dicen mala perfusión tisular. No estoy hablando ni de pulsos, no estoy hablando ni de presión arterial, estoy hablando de perfusión tisular. Aquí hay signos de disfunción orgánica. No voy a entrar en mucho detalle, pero están hablando de aspectos cardiovasculares como hipotensión o requerimiento de soporte hemodinámico. En lo hematológico, por ejemplo, alteración del INR, conteo de plaquetas. En el hepático, por ejemplo, alteración de
de las transaminasas o de las bilirrubinas. Del sistema respiratorio puede ser que tenga falla ventilatoria, necesite oxígeno, necesite intubación o aumentar FiO2. Neurológico, un glaudo de 11 o menos, o alteración del estado de alerta o su comportamiento. A nivel renal, si hay oligoanuria o hay alteración de la bioquímica renal, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle en este cuadrito porque va a aparecer en su lectura cuando se las haga llegar. Lo que quiere decir es de que como consecuencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a infección, puedo tener sepsis grave que se define como alteración orgánica o multiorgánica, y recuérdense que eso les dije que es cuando hay dos órganos o sistemas orgánicos alterados. Por ejemplo, no tienen que ser vísceras, por decirlo, órganos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, coagulación. No es un órgano, es un sistema. Y este puede estar alterado, ¿verdad? O alteración hematológica, por ejemplo, puede estar hemolizando, ¿verdad? No es un órgano, es un sistema. Entonces, se habla de dos órganos o sistemas orgánicos afectados para hablar de sepsis grave con criterios de disfunción orgánica, que aquí aparecen nuevamente y no voy a detallar más, pero tal vez se enfatizaría en disfunción cardiovascular, acidosis metabólica inexplicable, incremento del lactato arterial. Yo no sé en los hospitales donde están, pero hay una muy mala costumbre de mucho médico o personas que están en entrenamiento y solo denotan desconocimiento del tema, es de que si ven el lactato elevado, el bicarbonato bajo, lo primero que hace mucha gente de modo erróneo es poner infusión de bicarbonato. Error, 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 error. Se ha visto que la infusión de bicarbonato aumenta la morbimortalidad. En parte porque el bicarbonato tiene efecto secundario, pero lo más importante, no se reconoce la causa. Y si no se reconoce la causa, se deja pasar de lado la causa y a la larga tenemos complicaciones con estos pacientes porque no reconocí cuál era la razón del por qué este niño o esta niña está desarrollando, por ejemplo, la acidosis, ¿verdad? Aquí habla de la disfunción hematológica, renal, hepática, que lo habíamos hablado anteriormente. Luego dice, ¿cuáles son, algunas claves, algunas similaridades clave, mejor dicho, entre la sepsis del adulto y la sepsis de el niño, ¿sí? Puede tener comorbilidades asociadas, ¿verdad? Que van a aumentar la mortalidad en adultos. Puede haber daño renal como factor independiente. También puede haber coagulación intravascular diseminada más fácilmente en niños. Acidosis metabólica. Imágenes ultrasonográficas que puede usarse para poner la línea o evaluar el llenado ventricular. Esto es más fácil en adultos que en niños. En niños es muy importante la reanimación con líquidos rápido, ¿verdad? Y en niños también las estrategias ventilatorias son muy importantes para rescatar al niño de la sepsis. Por ejemplo, el manejo del volumen tidal. Yo no lo voy a confundir con esto porque ya estamos hablando de ventilación mecánica y no quiero confundirles, más que conozcan que hay diferencia en las distintas edades. ¿Cuál es la diferencia entre choque frío y choque caliente en pediatría? ¿Sí? El choque frío, y que esto significa que hay un alto, hay una alta resistencia vascular periférica. Generalmente ya tenemos, extremidades frías, moteadas, llenado capilar lento, disminución de la intensidad de los pulsos, puede ser que tengamos taquicardia o bradicardia y la amplitud del pulso también está disminuida. En el choque caliente, en que tenemos baja resistencia periférica, el paciente está caliente, por eso se llama caliente, con extremidades frías, todavía mantiene el llenado capilar, pero ya tiene taquicardia, puede ser que tenga pulsos saltones, con amplia variación de la presión de pulso, ¿sí? Esto puedo ver que entre diastólica y sistólica hay una variación muy amplia, por ejemplo.
En algunas ocasiones uno comienza a manejar el choque séptico y uno se da cuenta que no responde. Hay que tener cuidado porque fuera de sepsis y choque séptico puede ser que haya otra cosa. Por ejemplo, puede ser de que haya derrame pericárdico, neumotórax, puede ser que el niño tenga una condición previa como hipoadrenalismo o hipotiroidismo. Para nosotros, paciente en intensivo, es casi obligatorio que tenemos que estudiar de ingreso la función tiroidea, porque puede ser que el niño sea hipotiroideo, esté escéptico y no nos responda a las maniobras de reanimación con líquidos o con vasopresores, porque simplemente es hipotiroideo. O puede ser que tenga pérdidas sanguíneas no reconocidas, por ejemplo, hacia abdomen, cerebro, etcétera, y entonces yo diga, bueno, ya le puse volumen, ya le puse dopamina o epinefrina y no me responde, pero puede ser que tenga una pérdida no reconocible. Por ejemplo, puede tener hemorragia gastrointestinal, pero no la ha expulsado, por decir de algún modo, y entonces yo puede ser que no la haya notado todavía. Pero hay que considerar eso, ¿verdad? O una inadecuada control de la fuente de la infección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tiene peritonitis porque tenía una, una apéndice perforada? Y estoy yo dándole vuelta al asunto, tengo que drenar ese abdomen, esa pus que está en el peritoneo para que me vaya respondiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. O mis antibióticos no fueron bien elegidos. Entonces hay que tener cuidado porque tal vez por eso no me responda. O hay una excesiva inmunosupresión. Por ejemplo, puede ser que el niño tenga un problema congénito, como menciona más adelante, pero a veces nosotros mismos estamos provocando la inmunosupresión. Por ejemplo, estamos usando esteroide. Ahora está de moda usar esteroide para cualquier cosa y muchas veces esto produce inmunosupresión. Claro que hay a veces factores previos como deficiencias congénitas. Hay algunos niños que tienen algunas consideraciones especiales en sepsis, por ejemplo, pacientes quirúrgicos o que tienen por alguna razón alguna esplenectomía. Por ejemplo, un niño con púrpura trombocitopénica y hubo que hacer esplenectomía. Estos niños están muy predispuestos a sepsis. Si tienen inmunodeficiencias que pueden ser congénitas, o neutropenias. Hemos tenido algunos niños que no responden a tratamientos y se descubren que tienen hipogamaglobulinemia. Estos niños van a responder muy mal o tienen, por ejemplo, VIH, por poner un VIH-Sida. Entonces, estos niños van a responder mal o de repente tienen cáncer, tienen leucemia. Entonces, estos niños, su respuesta es muy pobre. Puede ser que tenga un catéter. Los catéteres pues son puertas directas hacia el torrente sanguíneo y pueden entrar bacterias agresivas ahí o que hayan necesitado un trasplante, que es raro que los veamos, pero estamos viendo niños ya con trasplante renal o quemaduras porque al haber una quemadura está perdida la protección de la piel y entonces es más fácil la invasión bacteriana o los neonatos, especialmente los bebés prematuros, porque estos niños por naturaleza son inmunodeficientes. Entonces pueden tener mayor riesgo de tener complicaciones infecciosas y por otro lado, esas complicaciones pueden ser más graves en ellos. ¿Qué estudios de laboratorio debo hacer yo para sepsis? Recuérdense que sepsis es un diagnóstico, pero yo tengo que buscar la causa. Por ejemplo, yo puedo decir que tiene una infección del tracto urinario y además tiene sepsis, ¿verdad? No está bien decir sepsis de origen urinario, sepsis de origen gastrointestinal. No, esos términos no son buenos. Yo pongo mi diagnóstico, por ejemplo, puedo poner gastroenteritis aguda bacteriana, mi primer diagnóstico, 1, 2, sepsis, 3, choque séptico. Pero no está bien, esa terminología es como de, perdón que use la expresión, como de enfermería o algo así a nivel técnico, no es de un médico, pero lamentablemente hay mucho médico que no usa bien su terminología y dicen así, sepsis de origen urinario, sepsis de origen gastrointestinal, eso está mal, ¿sí? Eh, de rutina, pues los exámenes rutinarios son hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, el equilibrio ácido-base, ionograma, o sea, electrolitos, glucosa, bilirrubina, lactato, la coagulación, las pruebas de función renal y hepática y el hemocultivo. Recuérdense cuál es el examen o el estudio complementario estándar de oro para el diagnóstico de sepsis, es hemocultivo. No es ni la hematología, ni la PCR, ni la procalcitonina, nada de eso. Es el hemocultivo.
Además, tengo que estudiar el sistema urinario porque puede ser que ahí esté el origen de todo. Claro que hay exploraciones complementarias en el paciente séptico, ¿verdad? Porque me pueden ayudar en el diagnóstico, como todo lo que ya mencionamos, o valora la repercusión sistémica y la gravedad. Por ejemplo, el lactato, algo tan sencillo. Yo, si tengo el lactato elevado, puedo decir, está en choque, por poner un ejemplo, y necesito manejar el choque, no poner bicarbonato, sino manejar el choque. O me permite establecer el foco de la infección, por ejemplo, un examen de orina, un examen de líquido cefalorraquídeo, un estudio de imagen, una radiografía de tórax o una tomografía abdominal, por poner un ejemplo, ¿sí? O averiguar el agente etiológico. Ahí entran en juego los cultivos, hemocultivo, urocultivo, cultivo líquido cefalorraquídeo, o algunos test rápidos. Por ejemplo, puedo tener antígenos o material nuclear. Por ejemplo, ahora con biología molecular puedo hacer una reacción en cadena polimerasa de líquido cefalorraquídeo, por poner un ejemplo, o de un hemocultivo que va en curso, pero necesito 2-3 días para saber qué es, pero lo puedo saber a las 24 horas con biología molecular a través de una reacción en cadena polimerasa. ¿Cuál es el algoritmo de actuación? Esto va a aparecer en el material que yo les voy a mandar para que no se me asusten, ¿verdad? Este es un algoritmo basado en las revisiones que se hizo en el 2017, que les voy a mandar también el material para que lo lean, sobre el reconocimiento de sepsis grave y choque séptico. Yo no lo voy a meter ahorita a discusión porque se me van a confundir. Lo que sí quisiera ver o que ustedes recuerden es, yo no sé si miran en el rectángulo rojo a la izquierda, el 1, 2, 3, 4, cuarto rectángulo. Espero yo pues poder señalar acá. No sé si ven dónde estoy marcando. ¿Sí? ¿No? Bueno. Sí. Bueno, aquí está la flechita y dice 60 minutos. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo yo tengo que haber reconocido la sepsis, especialmente el choque séptico? En 60 minutos, 1 hora, lo que se llama la hora dorada del manejo de choque séptico. No es 12 horas, no es 24 horas, no es 2 días, es 1 hora. Por eso es muy importante aprender a reconocer las distintas manifestaciones de tanto de infección como de los signos de mala perfusión. Cuando yo ya tengo hipotenso al paciente, ya es tarde. Yo no puedo esperar decir, sí está en choque porque está hipotenso. Cuando está hipotenso, ya es tarde. Puede ser que ya no lo rescate incluso, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de adelantarse y actuar rápidamente para evitar llegar a eso. Debo ser muy honesto en decir de que en pediatría a veces es complicado. Porque es muy común, por ejemplo, el sobrediagnóstico. Mucha gente está séptico y no tenía nada, solo era fiebre y tal vez tenía calosfríos. O estaba deshidratado o tenía hipoglucemia y no tenía sepsis. A veces nos ha pasado. Ustedes se van a dar cuenta en los distintos hospitales que el abuso de antibióticos pediatría es exagerado. Por no usar la otra palabra, es ridículamente exagerado el abuso de antibióticos en pediatría por el temor que tenemos los médicos que vemos niños de que ese paciente esté infectado y de modo grave. Pero hay que tener cuidado porque muchos de esos antibióticos jamás eran necesarios, nunca hubo que usarse y entonces es un problema muy serio en que mucho médico cae porque dice, es que parece que se mira todo séptico, dicen algunos, o tiene riesgo de, o tiene sospecha de. Ya han habido estudios, hay un estudio iberoamericano muy interesante, el CIBEN, que es la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, condujo un estudio, estoy hablando de niños más pequeños, obviamente, pero es una información muy interesante. Ellos concluyen que entre el 50 a 70% de los antibióticos usados en perinatología, quiere decir mujeres embarazadas al final del embarazo o neonatos, 50 a 70% de los antibióticos utilizados no eran necesarios. Quiere decir que menos de la mitad en realidad sí los necesitaban y nosotros estamos exagerando con el uso de antibióticos. Pero obviamente con la práctica y obviamente sabiendo la teoría podemos reconocer más fácilmente la sepsis y el choque séptico pediátrico y actuar de mejor modo. Es muy común que nosotros abusemos de antibióticos, pero yo siempre le digo a los residentes, está bien, pusieron el antibiótico, ¿qué comprobaron? ¿Qué corroboraron? Al final, muchas veces muchos niños no están sépticos. Tal vez estaba frío, tal vez estaba hipóxico por otra razón. Y al final podemos modificar nuestra actuación.
pero es muy importante tener alta capacidad de sospecha y de considerar los diagnósticos, pero también alta capacidad para distinguir y actuar correctamente. Aquí ya tenemos el choque refractario catecolaminas, que es entre 1 a 6 horas. Ya tenemos varios diagnósticos establecidos. Si tengo un choque caliente con presión arterial baja, un choque frío con presión arterial baja o un choque frío con presión arterial normal, y ahí me da las pautas a seguir para la actuación. Y para de último, si no tengo respuesta a todo lo que yo he hecho de modo terapéutico, pues podría yo utilizar la oxigenación por membrana extracorpórea, cosa que en nuestro país no hay de momento, pero en muchos lugares desarrollados sí se dispone de ella y es una opción terapéutica como salvadora milagrosa casi, ¿sí? Lamentablemente no la disponemos nosotros. Pero bueno, ¿cuántos niños van a necesitar ECMO? En realidad muy pocos. ¿Cuál es el punto? Poder haber tenido la capacidad que en las primeras fases, acá arriba, nosotros hayamos reconocido y actuado correctamente para que no tengamos que llegar hasta eso. Si nosotros no tenemos ECMO y no nos respondió a líquidos, no nos respondió a vasopresores, ya tengo controlada, ya le puse esteroide, ya repetí líquidos, ya mejoré catecolaminas, etcétera, etcétera, etcétera. No me responde, en nuestro medio casi seguro que hay fallecimiento. Y lamentablemente es así. Es así. En nuestros países hay una alta mortalidad infantil y mucha de esa mortalidad es asociada a problemas infecciosos, neumonía, diarrea, pero muchas veces junto con la neumonía y diarrea viene sepsis y el choque séptico. Así que es un problema muy importante para nuestros países. Bueno, estamos hablando de nosotros acá en nuestro medio, y por lo cual es importante que ustedes tengan conocimiento de las bases. Por eso enfatizamos las definiciones. Yo no entré en detalle, por ejemplo, antibióticos. Eso lo van a leer, por cierto, en Nelson, porque está bien, yo puedo poner antibiótico de acuerdo a necesidad, pero lo que quisiera enfatizar es la capacidad de definir que tiene mi paciente y de actuar correctamente para el manejo de estos problemas. Estoy hablando del manejo general, no manejo específico, porque es distinto a si yo diagnostico neumonía, tal vez yo pongo solo una aminopenicilina, así yo diagnostico, por ejemplo, infección del tracto urinario, posiblemente necesite una cefalosporina o una aminoglucosa. Así que los antibióticos van a depender de mi diagnóstico inicial o sí, diagnóstico causal primario, en algún lado entró la infección, y luego pues la actuación que debo tener con mis antibióticos de acuerdo a esa primera impresión. Es cierto que muchos pacientes van a tener presentaciones un poquito difíciles de percibir. Por ejemplo, muchos niños van a cursar con bacteremia. ¿Se acuerdan que la bacteremia es la presencia de bacterias viables en un hemocultivo, pero que no, todavía no se manifiesta? Esto es muy frecuente en niño pequeñito. En algún momento vamos a hablar sobre fiebre de origen desconocido y vamos a hablar sobre fiebre sin foco localización. En algún momento en estos meses vamos a tocar ese tema. Y, por ejemplo, en la fiebre sin foco localización, que es muy propio de niños menores de 6 meses, tienen fiebre, yo examino a mi paciente y no sé qué tiene. Mucho cuidado, porque muchos de estos niños ya tienen bacteremia y en cualquier momento ya debutan con la sepsis. Entonces, sí hay que tener alta capacidad de análisis y alta capacidad de percibir las cosas para poder diagnosticarlas oportunamente y en lo posible que no se nos pase el diagnóstico para que podamos tener una respuesta apropiada. Porque si yo detecto el problema tempranamente, la capacidad de que este niño me responda es alta y su pronóstico puede ser muy bueno, ¿sí? Pero obviamente si ¿cómo se llama? Voy dejando pasando el tiempo, en lugar de manejar choque, le pongo infusión de bicarbonato, qué sé yo, ese paciente se me va a ir muy rápido, ¿sí? Y voy a perder tal vez la oportunidad que tuve en algún momento de poder actuar correctamente y poder haber rescatado a ese niño de la condición en que estaba y que eventualmente puede llevarme incluso a la mortalidad de ese pacientito. Dejo el tiempo para preguntas, comentarios. Yo les voy a hacer llegar la literatura específica
de esta temática. Lo voy a subir al aula de virtual de su rotación. Yo lamento que eh, Andrés C. dice, hoy hay clase. Entonces, de plano no vieron el aula virtual porque se les hizo saber que ahí estaba publicado y Guadalupe subió el enlace. No es que hayan hecho mal con subir el enlace, pero lo que me doy cuenta es que no prestaron atención a los mensajes y tampoco a su aula virtual. Así que, por favor, estar atentos a todo eso. Todos está subiendo el aula virtual, que se supone que es la vía oficial para que ustedes sepan cuáles son los calendarios y las actividades, por lo menos las que a mí me corresponden, para que nadie pueda decir yo no sabía porque ahí está publicado, ¿sí? En lo que yo bajo la lista de asistencia, quiero escuchar si hay preguntas, comentarios, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas. Viera que yo soy Andrés, viera que algunos no tenemos acceso a la plataforma de Moodle, por eso es que no tenemos cómo obtener el link. Eso sí no sé, pero de todos modos, ahí está listo ya todo para, ¿cómo se llaman? Para que ustedes, para que nadie, no, mejor dicho, ¿cómo diríamos? En la página oficial, por decirlo de algún modo, se está publicando, ¿verdad? Eso sí ya lo tendrían que hablar con coordinación o con los encargados de eso, que yo diría insistir de que les activen todo eso, porque se supone que a través de eso es de que ustedes van a tener toda la información necesaria, ¿verdad? Así que sugiero, por favor, que estén como muy, muy atentos a eso y estar solicitando que se les active esa función, ¿sí? Entonces, yo voy a ir subiendo los documentos y todo ahí al aula virtual para que todos lo dispongan. Obviamente Nelson lo tienen ustedes, así que voy a subir los artículos y manuales complementarios que aparecieron al inicio de la presentación para que ustedes lean ahí la teoría de esto. ¿De acuerdo? Ahora, comentarios, preguntas de la clase. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Disculpe, es sobre la definición de sepsis como tal. Entonces, ¿podríamos dejarla como un proceso infeccioso netamente ya presentado con un foco desconocido o conocido? Las dos cosas. A veces yo no puedo definir dónde se originó. Por ejemplo, en la bacteremia, en niños pequeños, ustedes dicen, no tiene tos, no tiene diarrea, no tiene vómitos. El examen de orina es normal, no tiene lesiones en la piel. ¿Dónde entró esto? Pudo haber entrado a través de mucosas respiratorias o gastrointestinales sin que tenga signos y síntomas. Entonces, ustedes puede ser de que no logren identificar. Sí, eso pasa mucho en los niños muy pequeños. Sí hay que tener cuidado, porque muchas veces es confuso. Obviamente, si hay signos y síntomas, que me orienten, claro, es muy evidente, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegó con dolor abdominal o con distensión abdominal y vómitos? Yo digo, tiene algo, tal vez tiene apendicitis, por decir cualquier cosa, y tal vez ya está perforado, ya tiene peritonitis, entonces la fisiopatología es muy fácil de entender, pero es muy probable que tal vez solo llegue llorando y que llegue ya en choque y tal vez tenga fiebre tifoidea, que la fiebre tifoidea puede confundir mucho, y que tenga entonces sepsis y que el origen sea la fiebre tifoidea, ¿sí? Pero, ¿cómo definimos sepsis? Sepsis la definimos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección comprobada o sospechosa. Así la definimos, porque esa es la definición técnica de sepsis. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Solo una pregunta más, disculpe. Entonces, el shock séptico, además de justo lo que usted acaba de decir, de esta mezcla de la respuesta inflamatoria sistémica con una infección comprobada, el choque vendría a ser ya como tal la hipoperfusión tisular, ¿verdad? Hipoperfusión o hipotensión persistente. Ahí está la definición que la dimos al inicio. Sí, Okay. Ojo, Gracias. Hipoperfusión no significa hipotensión, ¿sí? Por eso dice hipoperfusión o hipotensión persistente. Insisto, cuando ya está en hipotensión ya es tarde.
yo debo reconocer la hipoperfusión lo más tempranamente posible. Yo les di 3 signos fáciles, sin que haya hipotensión: alteración del estado de alerta conciencia, disminución de la excreta urinaria y llenado capilar lento. Sí, pero la presión es normal, sí, pero ya tiene evidencias de choque, ¿verdad? Entonces, en ese momento comienzo a actuar, ¿verdad? La famosa hora dorada que les voy a mandar el material, que estamos acá. Yo les decía 60 minutos para reconocer y tratar de revertir esos signos de choque. Si no está hipotenso, yo todavía tengo mucha oportunidad de poder revertir el choque. Aparte, es tratamiento con antibióticos, si hay que drenar el abdomen o no sé qué, hacer un lavado de debridamiento de una quemadura, lo que sea, ¿verdad? Pero la reanimación del choque tiene que ser lo más tempranamente posible para evitar llegar a hipotensión. Entonces, la hipoperfusión puede estar presente y es una evidencia de choque, aunque todavía no esté hipotenso. Por eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Claro, doctor, gracias, muy amable. Muy bien. De acuerdo. Bueno, entonces yo creo que si no hay más que platicar, pues vamos dejando ahí. Vamos a... Yo voy a ir publicando progresivamente toda la programación, los enlaces, y en el aula voy a subir el material que se utilizó para la preparación de esta charla, para que ustedes dispongan de ella del material para su lectura. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Feliz tarde. Nos seguimos viendo los próximos días. Buen provecho. Que estén todos muy bien. Igualmente.